Muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio. Le agradezco como siempre que nos acompañe a esta hora por la mañana, en la que tenemos la oportunidad de charlar con la gente que hace posible la vida política, social, económica, cultural, de toda índole en nuestro estado y también en nuestra capital. Toca el turno, nos da mucho gusto recibir por primera vez en este espacio a Juan Carlos Loera. Ya usted seguramente ha escuchado hablar de él. Él es el coordinador de políticas de desarrollo integral en el estado de Chihuahua, en el gobierno propuesto, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para coordinar estas políticas. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, Eduardo, muy bien, muy agradecido por la invitación. Un saludo a todos los interlocutores, a todos los televidentes y radioescuchas, cibernautas que amablemente nos abren las puertas para expresar nuestra opinión, y desde luego un agradecimiento a Omnia por el espacio. No, al contrario, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hay muchas dudas, muchas interrogantes. Hay incluso una quizá exacerbada demanda de información que quisiéramos ver satisfecha de cómo va a ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en lo que toca concretamente a Chihuahua, más allá de un Manuel Bartlett, un gabinete que a lo mejor para cierto grupo, el Círculo Rojo, a lo mejor no es quizá el más idóneo, criticable para algunos, para otros pues está plenamente justificado. Más allá de eso, en Chihuahua hay varios pendientes, hay varias cuestiones que nos interesan. ¿Cómo será la relación de un gobierno que encabece Andrés Manuel López Obrador y su relación con un gobernador como Javier Corral Jurado, de extracción panista? Debe ser una relación de mucha coordinación y sobre todo de mucha integración. La idea, lo que está propuesto a través de estas coordinaciones estatales, es de que haya una comunicación desde el gobierno federal a los municipios, al gobierno estatal, a través de una sola vía, ¿sí? Que se evite pues demasiados canales de comunicación, como son las 16 o 20 delegaciones que están instaladas en cada uno de los estados. Bueno, hay estados que tienen hasta 30 o 40 delegados. Entonces, que todo baje a través de una línea recta, que esté más consolidado todas las políticas federales, para que una comunicación mucho más estrecha, primero que nada con la gente. En la definición de las coordinaciones estatales, nosotros somos los representantes del gobierno federal, antes que nada con la gente. Nosotros vamos a representar al gobierno con la gente y en un segundo término, pero no menos importante, con los sectores políticos y los sectores sociales en el estado, para que el proyecto alternativo de nación, que fue avalado por más de 30 millones de mexicanos y más de 600,000, entre ellos más de 600,000 chihuahuenses, pues rompa definitivamente con el viejo esquema de la política, con el viejo molde incluso administrativo, ¿no? Unos aparatos federales en todos los estados demasiado obesos, donde ha habido muchos intermediarios. Los delegados han servido más como intermediarios que en muchas ocasiones, por mucho tiempo, han estado atrapados en la telaraña de la corrupción y del dispendio también. Entonces este nuevo molde, este nuevo esquema, se trata de simplificar las acciones del gobierno federal, desde luego coordinados con los gobiernos estatales. Tiene que haber una relación cordial, tendría que haber, para que a los chihuahuenses nos vaya bien, ¿no? En esta sintonía entre el gobierno del estado. Tenemos un gobernador, yo no sé qué calificativo le podríamos atribuir, pero digamos que se sale un poquito o mucho de la norma o de lo común que hemos visto en algunos mandatarios. Es muy mediático, es muy dado a las redes sociales, ha hecho algunas expresiones, incluso se ha dirigido a algunos empresarios respecto de cómo pues consolidar de alguna manera, no sé si un bloque, esa es una interpretación mía, de cuando se ha expresado, por ejemplo, Gustavo de Hoyos Walter al respecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le ha mandado mensajes, incluso una carta que hizo pública Javier Corral, quien aparentemente no está tan de acuerdo con algunas de estas cuestiones. Ya hay un gobernador que se ha pronunciado por no tener
no sé si lo pueda hacer, ¿verdad? No tener ningún representante, ningún representante o delegado o coordinador, representante de Andrés Manuel López Obrador en su estado. En Chihuahua yo no creo que se dé ese escenario. Si así fuese, de todas formas, ¿cuál tendría que ser la actitud de un gobierno federal frente a una situación de esta naturaleza que a lo mejor no es tan tersa de inicio? Bueno, quizá no sea tan tersa de inicio porque, bueno, vamos empezando, ¿no? Estamos haciendo los diagnósticos, estamos organizando, no ha pasado un mes de la elección, bueno, creo que hoy se cumple exactamente un mes de la, sí, de hecho, de la elección, sí, hoy es el primer mes de esta elección histórica y pues hay muchas cosas que puntualizar, ¿no? Especialmente con la autoridad, que quede claro que los coordinadores estatales pues no venimos de ninguna manera a obstaculizar, ni imponer, ni obstaculizar el plan de gobierno de los gobiernos estatales, ni tampoco de imponer las políticas federales, simplemente hacer que transiten de una manera mucho más eficiente, mucho más eficaz, sin dispendio y sobre todo evitar la corrupción. Pero En lo que me refiero a las cuestiones federales, es simplemente enterar bien a todos los gobernadores que este papel es algo similar a lo que algunos de ellos hacen para hacer más eficiente la función. Por ejemplo, Javier Corral tiene un representante del gobierno estatal en Ciudad Juárez, ¿sí? Y eso pues no es criticable, por el contrario, eso ha logrado pues que a una ciudad que representa el 40% de todo y que por cierto ha sido tratada injustamente, ha sido ninguneada en muchos aspectos cuando se compara con otras ciudades del país. El sistema tributario ha sido muy injusto con Juárez y en alguna medida, pues bueno, que haya un representante de los gobiernos estatales en Juárez, pues aliviana un poco toda esa injusticia, ¿no? Porque el gobierno se acerca. Es algo similar. Si el gobernador Javier Corral tiene un representante en Ciudad Juárez, pues bueno, pues la lógica sería que el presidente de la República tenga un representante en el estado de Chihuahua. En esta dinámica, y qué bueno que lo mencionas, porque la cuestión ahí en Juárez, particularmente quizá, le ha preocupado, o por lo menos así lo ha expresado el gobernador, y tenemos entendido que bueno, desde el domingo se habría reunido ya con gente del gabinete propuesto de Andrés Manuel López Obrador en materia hacendaria. Le preocupa ese tema y ha propuesto Javier Corral pues que se elimine de alguna manera el que Hacienda Federal tenga la capacidad, según él lo ha expresado, de castigar o premiar a los gobernadores. Sería más o menos también como que hay una coincidencia ahí, o habría una coincidencia en el esquema de Andrés Manuel López Obrador de darle a los estados, o en este caso al municipio como Juárez, beneficios fiscales. Bueno, ya de hecho, mira, ese punto de castigar o de premiar a los gobernadores ya es un punto que ya pasó a la historia, ¿no? Desde luego, eso ya pasó a la historia. A partir de Andrés Manuel, ese viejo sistema de hacer política, ¿no? De siempre estar pensando más allá en la cuestión electoral, quiénes son los aliados, qué gobernador trata bien al presidente de la República, en la cuestión de la parafernalia, eso ya pasó a la historia, eso no importa. Lo importante es estar cerca de la gente, es gobernar con la gente. Le queda muy claro a Andrés Manuel, en todas las visitas que ha hecho al estado de Chihuahua, estamos seguros que no hay un personaje de la vida pública, no únicamente política, de la vida pública en todo el país y en la historia reciente, que conozca también el estado de Chihuahua como Andrés Manuel. Me atrevería a decir que lo conoce mucho mejor que la amplia mayoría de los chihuahuenses. Conoce a Andrés Manuel la problemática, pero también conoce las cualidades de su gente, de esta tierra tan noble, con tanta riqueza. Y en el tema fiscal, en la cuestión de Juárez específicamente, pues ya se hizo un anuncio de altísimo calado, que es la creación de la zona franca. Fíjate nada más. Y es un programa integral, porque hace poco en un medio de comunicación, al cual yo respeto mucho y que tuve el honor de escribir una columna por varios años, del diario Juárez, publicó una nota en el que anunciaba que se perderían más de 4,000 millones de pesos por concepto de la recaudación del impuesto sobre la renta, con la baja, ¿no?
dándole un matiz de que pues, sería una afectación al erario y que pues, pudiera haber menos recursos para obras. Pero, pues bueno, hay una mala interpretación de esto, porque como es una cuestión integral, se va a reducir el impuesto sobre la renta en la frontera norte, no únicamente en Juárez. Se baja el IVA al 8.25% en Juárez. Se equiparan todos los combustibles, no únicamente la gasolina, sino también la energía eléctrica y todo lo que tiene que ver con los energéticos al precio del otro lado de la frontera. Se homologan y también se recorren las aduanas al menos 30 kilómetros hacia el sur. Desaparece la revisión aduanera tanto de ida como de regreso en la cuestión del lado mexicano, ¿no? Y es muy importante también que se toque el tema de las exportaciones, porque también ahí hay un filtro innecesario. Te lo digo por experiencia, yo soy exportador de mis productos. Hay un filtro innecesario en la aduana mexicana. Todo eso se va a simplificar, va a ser mucho más fácil la exportación de los productos, la importación. Va a haber una zona de alta competitividad para que se genere mucha más economía, y también se establece que el salario mínimo en la frontera sea un salario, digamos, industrial, un salario especial, al doble de cómo está. Entonces, todo este programa integral, aunado también a obras de infraestructura, de pavimentación de calles, de obras hidráulicas, de drenaje, en todas las fronteras, pues es un trato, ya no digamos especial, es un trato justo que se le tiene que dar a las fronteras, particularmente en Juárez. Hemos aplicado mal el término, o sea, no es un trato especial, es lo que corresponde a las fronteras. Sí, tendrían que pasar muchos años para poder recuperar todo el rezago que ha habido en Ciudad Juárez. Cuando yo le calculo, mira, tuve la oportunidad de ser candidato a presidente municipal en Juárez hace 2 años, y pues traíamos un planteamiento también innovador y estamos informados. Soy de Juárez y al menos hay un retraso de 80,000 millones de pesos en obras de infraestructura, con un presupuesto municipal de 5,000 millones de pesos. Siempre, cada año creo que, bueno, no cada año, cada elección siempre se habla, no, ahora vamos a pavimentar y ahora sí vamos a hacer esto y así, pero pues... Y no pasa, porque hay que reconocer que el presupuesto municipal, los presupuestos municipales son pobres, y volvemos son raquíticos. Al tema de por qué el municipio de Juárez recibe menos recursos si es uno de los municipios que más aporta. Sí, que más aporta. Bueno, ya se están tomando cartas en el asunto. Se identifica muy bien la problemática y la dinámica fronteriza en este caso, que seguramente va a permitir que permee el impulso económico que se le dé a la ciudad a otras regiones del estado, porque finalmente Juárez es el 40% de la economía, es el 40% de la población, es el 40% en los principales indicadores, y además pues es un lugar donde la gente ha sostenido a la ciudad a pesar de tantas adversidades. Una de ellas es la seguridad, que ese es otro de los temas que es un tema muy importante que también inicia en Juárez. Y le ha tocado, bueno, sabemos de buena fuente que Andrés Manuel pues ha visitado, como tú ya lo decías, no sé si los 67, yo casi creo que sí, porque ha tenido tiempo para hacerlo, pero sí conoce los municipios quizá más emblemáticos, y sobre todo ha visitado la zona serrana. Ya le ha tocado tener algún tipo de experiencia ahí peculiar al respecto, con gente que pues anda armada, gente que se dedica a otras actividades que no son lícitas. Y bueno, nos queda claro que debería saber, y en este diagnóstico que seguramente están haciendo, pues debe tener contemplado este otro punto. No es algo que venga de hace 1 año, 2 años, 5, 10, 15, 20. Es algo que viene cuando menos 60, 70 años atrás, el tema de la inseguridad a raíz de una actividad ilícita como es el narcotráfico. Bueno, no, mira, creo que te voy a corregir con todo respeto. Sí. Juárez fue una ciudad tranquila por muchísimos años. Uh-huh. La gente se cuidaba, se vivía en plena libertad. Los niños todavía jugaban en las calles hasta hace 15 años, ¿no? Se ha sido una ciudad tranquila, con mucha diversión, con una vida nocturna, un comercio nocturno que también fue injustamente abolido, digámoslo de esa manera. Pues más bien lo abolieron, porque
no comprendieron la dinámica fronteriza comercial y el atractivo turístico que significó por mucho tiempo, ¿sí? Llegó una política a finales de los 80s. Fernando Baeza fue el primero que habló de la restricción de los horarios sin ni siquiera consultar, ¿no?, a los comerciantes en Juárez. Bueno, pero a pesar de que había ese tipo de dinámica, el tema de la seguridad pública no era el tema principal, ¿sí? Pero había paz. Esto se deriva a partir de una política exterior de Estados Unidos de reforzar la frontera, ¿sí?, a finales de los 90s, donde el flujo de droga empezó a atorarse en las fronteras, ¿sí? Y ahí hubo una desatención, hubo una falta de prevención por parte de los gobiernos estatales y federales que tenían los recursos, pues, para atenderlo. Y luego una pésima estrategia de parte del gobierno calderonista, ya cuando el avispero estaba demasiado poblado, le dio un golpe sin ninguna estrategia, y bueno, pues derivó en decenas de miles de muertes, secuestros y pues una guerra que todavía venimos pagando los juarenses y que viene como resucitando, sí, todos los mexicanos, ¿no? Pero pues tocamos el tema de la seguridad en Juárez, y sí, esto se ha abarcado a todo el país. Es necesario que haya una estrategia diferente. Pero bueno, perdóname, antes de continuar, nada más, lo que te decía del tiempo, del narcotráfico que se ha metido desde hace muchísimo tiempo, desde 60, 70 años en la zona serrana, en muchos estados, pero particularmente no nos preocupaba tanto la seguridad como a lo mejor hace 12 años, sí, o 16, en 2006, 2007, cuando empezó lo que tú dices con la estrategia de Felipe Calderón. 2006. Y que, bueno, pues repercutió en algo que creo que todavía recordamos con mucho dolor y que no queremos que regrese, y sin embargo vemos que pues no se está haciendo quizá lo más adecuado, no ha habido la debida quizá estrategia o coordinación. Es lo que estamos quizá ávidos de que ocurre, que nos diga la gente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador qué es lo que vamos a ver, qué es lo que va a pasar. ¿Vamos a tener coordinación? ¿No vamos a tener coordinación? ¿Vamos a volver a ver los negocios abiertos, como tú bien lo apuntas? Abiertos en la noche, centro turístico, la gente paseando en la calle sin ningún problema, sin preocupaciones. Tú lo mencionas hace como 15 años, 16, tú lo tendrás bien presente seguramente. Llegaban los niños de la calle y aventaban la bicicleta en la puerta de la casa, y al día siguiente ahí seguía la bicicleta o sus juguetes, y ahora ya eso ya no es así. Sí, mira, el tema de la seguridad es muy sentido, y Andrés Manuel siempre planteó, lo hemos planteado, que no se puede apagar el fuego con gasolina, ¿sí? Y que la violencia genera más violencia. El fuego con fuego. Y mucho menos con gasolina, ¿eh? Tampoco, fue fuego con fuego. Es necesario que en este gobierno, como lo plantea Andrés Manuel, se consulte a la ciudadanía, que es un gobierno realmente democrático, porque hay diferentes opiniones acerca del tema de la amnistía, ¿sí? Si el perdón es realmente la vía para pacificar el país, o únicamente las acciones punitivas y de castigo y la militarización del país. Si es efectivamente con más pistolas, con más armamento, con más helicópteros, más dinero, con más dinero, como se va a combatir el crimen, o se va a combatir atendiéndolo de raíz, con los jóvenes, ofreciéndoles escuela, ofreciéndoles apoyo, que tengan alternativas distintas para poder incorporarse al mercado productivo, a la escuela. Si en vez de tener más batallones, más soldados en la sierra, preferimos tener más escuelas o tener más universidades. Si queremos tener más dispendio en políticas coercitivas en la sierra, o si queremos tener más programas sociales que ayuden a combatir la hambruna existente en la Sierra Tarahumara. Todo eso nosotros le tenemos que preguntar a la gente, le tenemos que preguntar a todos los sectores, incluidos a la iglesia, a los empresarios, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, pero sobre todo también a las víctimas. ¿Sí? Por supuesto, creo que en primer término las víctimas. Entonces, tal como se anunció en la campaña,
se van a hacer 40 foros regionales en todo el país, donde se va a invitar a todos los sectores, una invitación amplia. Empezamos en Ciudad Juárez. La próxima semana. El próximo 7 de agosto, una invitación amplia, están invitados en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Teatro Gracia Pasquel inicia con una plenaria de aproximadamente 20-30 minutos y de ahí se va a repartir todos los participantes que tengan sus ponencias, que tengan algo que opinar en 5 diferentes mesas de trabajo, ¿sí? Con problemáticas acordes a la región, en cada una de las regiones donde se vayan a estar realizando estos foros. Va a haber conclusiones, una relatoría, para que al final de los foros se pueda consolidar todas las propuestas de la gente en una estrategia real de seguridad, en un plan nacional de seguridad. Todo esto está siendo coordinado por la propuesta secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, y el que está propuesto como secretario de Seguridad Pública, el doctor Alfonso Durazo, que van a estar también en Juárez el próximo 7 de agosto. A nosotros nos sentimos honrados, ¿verdad?, que se tome en cuenta por fin a Juárez en todas estas políticas nacionales. Han sido obviadas. En el momento que se tomó en cuenta a Juárez fue para apagar los incendios, ¿sí? Nunca hubo programas de prevención. Luego de sucesos muy lamentables como el de Villas de Salvarcar, por ejemplo, ¿no? Es cuando aparece Calderón. Hay que reconocer, bueno, que se hizo algo, se atendió, pues, pero todavía las víctimas, la reparación del daño a las víctimas de Salvarcar, de Villas de Salvarcar, no ha concluido, ¿sí? No ha habido una reparación, es una herida abierta que se sigue abriendo porque ni el gobierno estatal ni el gobierno federal han atendido, pues, la reparación del daño. Y es otro de los temas que se van a tocar en esta mesa de trabajo, la no repetición de estos hechos, pero también la búsqueda de la verdad y la reparación del daño. Aquí en este punto, los foros, está invitada la gente, la población en general, lo sabemos, se tienen que registrar para poder acceder a estos foros. Tengo entendido, unas 200 personas me parece que está contemplado para asistir al foro. No necesariamente. ¿No? No necesariamente. Ha ido evolucionando. Okay. Ha ido evolucionando la organización del evento, porque ha causado claro, mucha expectativa, ¿no? De un inicio se pensaba que fuera un foro únicamente con especialistas, con las víctimas, pero ha ido evolucionando porque, pues, hay mucha expectativa de este foro. Entonces la invitación es amplia. Sí hay un registro a través de una página de Facebook, que, bueno, ahí se puede teclear como foro de pacificación en Ciudad Juárez, que lo va a llevar a una liga de una página de internet donde hay un registro. Nosotros le pedimos a la gente que desee ir, a las organizaciones que se registren previamente para evitar cuellos de botella en la entrada. Esperamos la asistencia de mucha gente, pero no es indispensable. Puede acudir cualquier persona, se puede incorporar a las mesas de trabajo. Sí tenemos más restricción en la mesa de las víctimas, ¿sí? Porque, pues, no se trata de revictimizar ni abrir las heridas ni nada de eso. Pues ahí somos muy cuidadosos con el trato especial. Ahí sí no hay un registro en línea, sino ahí es más bien con las organizaciones que las han atendido, los mismos defensores de los derechos humanos que tienen conocimiento de las víctimas, y las que se hayan apuntado, ¿no? que se hayan registrado, se lo están manejando con mucho más reserva, mucho más cuidado, pero la opinión de ellos es la central del tema. Oye, Juan Carlos, nos tenemos que ir, pero no sin antes, mira, tenemos varios comentarios. Sergio Guerra te manda saludos, Gato Zavala también nos está viendo, Elida Figueroa, saludos, nos ve con frecuencia, Luz Félix también, saludos, Adolfo Lara Chávez dice, así pondrían a trabajar a Corral, o le van a hacer el trabajo. Dice Gato Zavala, pero ¿cómo son ustedes los de Morena quienes más se han quejado de el representante del gobernador? Una doble moral muy parecida a los del PRI. Gato Zavala, no a los coordinadores. Héctor Iván González, Gles, bueno, dice aquí, ¿hay posibilidad de que estos puestos den un poder político suficiente para en los próximos años aspirar a la gubernatura? Me imagino que se refiere a las coordinaciones.
Elida Figueroa, una buena actitud de servicio hará sin duda que no interfiera un partido u otro. López Obrador propuso combatir la corrupción y todos los gobernadores deben colaborar en ello. Mario Alberto Álvarez Porras, nos gustaría poder recibir al licenciado López Obrador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en su próxima visita. A nosotros los jóvenes nos interesaría dialogar con él. Son algunos de los comentarios. Juan Carlos, yo te agradezco mucho que sea la primera de varias conversaciones, que nos vayan también dando pues claridad respecto a algunas dudas o de malas informaciones que se han dado, porque se dice una cosa, alguien declara algo y luego se tergiversa o se distorsiona en el boca en boca y luego ya finalmente estamos a veces con dudas, creo que legítimas respecto de qué es lo que va a pasar a partir del 1 de diciembre. Todavía pues obviamente no toman posesión de sus encargos, pero ya están trabajando. No están esperando a que llegue el 1 de diciembre. No, ya estamos trabajando en diagnósticos, armando los equipos de trabajo, los foros de consulta. No es lo único que se va a consultar, se van a consultar otros temas como la continuación o no de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Y eso es un tema nacional, no únicamente de la gente de la Ciudad de México. También se va a consultar en octubre, que es, con un planteamiento muy claro, ¿no? Los pros y los contras de la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México, qué queremos los mexicanos. Eso lo vamos a tener listo antes del 1 de diciembre. Antes del 1 de diciembre vamos a tener listos también los padrones de los jóvenes estudiantes que van a ser apoyados con becas y aquellos jóvenes que se van a integrar a los programas de integración a la vida productiva con algunos empresarios, donde va a haber una participación tanto de gobierno como de empresarios para presentar alternativas a los jóvenes que se incorporen a la productividad. Juan Carlos, una última pregunta. ¿Ya están hablando, ya se tuvo acercamiento con los delegados federales, Agarpa, Secretaría de Economía, SEDATU, etcétera, aquí en Chihuahua para que entreguen las oficinas? ¿Quién va a ser el responsable aquí en Chihuahua? ¿Vas a ser tú? ¿Quién va a haber un equipo de trabajo ya que se empiece a reunir? ¿Todavía no pasa eso? Sí, no, en eso estamos, todavía no. Hemos tenido algunos acercamientos con funcionarios estatales. Ayer tuve el gusto de platicar con el secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez, con temas de la agricultura. Hay comunicación de respeto también con Víctor Quintana, secretario de Desarrollo Social. Espero ver en estos días a César Jauregui y, de ser posible, dependiendo de la agenda, al ciudadano gobernador, con el tema siguiente, ¿no? Que es el foro de seguridad, que estamos muy interesados en que participen. ¿Confirmó sabemos que lo van a invitar o ya lo invitaron? Ya lo invitamos. Okay. Él ya está invitado, tiene conocimiento del evento. Es una de las figuras centrales también en el evento. Tenemos que irse, yo voy a acercarme para confirmar su asistencia. Y en lo que toca a la cuestión federal, bueno, pues en eso estamos, y el responsable es el coordinador estatal del Gobierno de la República en el estado de Chihuahua, tu servidor. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias a usted. Nos tenemos que ir, nos quedan pendientes pues el tema precisamente el del agro, el agro chihuahuense, el agro mexicano en general, pero por lo particular pues las problemáticas que tenemos ahorita, el frijol que no se ha comercializado, el que ya viene y el próximo ciclo que también inicia. Bueno, muchísimas gracias a usted, gracias Juan Carlos. Gracias. Y bueno, pues gracias a usted, y a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio, le agradezco. Lo invito a que se quede con nosotros en Política Alterna. Política Alterna ahorita continúa en unos cuantos minutos. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez. Quédese con nosotros, hoy es miércoles 1 de agosto de 2018. Juan Carlos Loera, aquí en Chihuahua. Pues muchísimas gracias, pásela bien, nos vemos hasta entonces.